por una falta. Suspensión sin goce de salario. Faltas de alguna gravedad se estipulan en el artículo 12 del reglamento de la carrera docente y su configuración da pie a una suspensión sin goce de salario de 1 hasta 30 días. Dicha sanción corresponderá al director de personal previa a la realización de una investigación hecha por los asesores legales del Departamento de Procedimientos Legales. Contra dicha resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal de Carrera Docente o ante el Ministro de Educación Pública, según se trate de servidores en propiedad o de interinos. Faltas graves se establecen en el artículo 11 del reglamento de la carrera docente y su comisión puede dar lugar al despido sin responsabilidad patronal o al cese de interinidad. Si se tratara de faltas graves o de alguna gravedad, el superior inmediato deberá remitir dentro de los 3 días hábiles posteriores a la comisión de la presunta falta o del momento en que se conoció los hechos, el informe o la denuncia a la Dirección General de Personal del MEP, para que previa a la investigación correspondiente, ésta determine si se incurrió o no en falta, y si se logra acreditar, aplique la sanción respectiva. El eventual incumplimiento de este deber acarrearía responsabilidad disciplinaria para el superior inmediato. Se recomienda que dentro de los 3 días hábiles, éste remita la denuncia a la Dirección General de Personal, porque a partir del momento en que el jefe inmediato conoce la falta, corre el término de caducidad de la potestad disciplinaria, hasta 3 meses tratándose de servidores docentes. Acordémonos que si el director no eleva una denuncia por una falta grave, estaría incumpliendo sus obligaciones, pero también podría eventualmente ser acusado hasta en grado de complicidad. Con respecto a este asunto de las faltas graves, cabe enfatizar que tratándose del régimen disciplinario, el superior inmediato, los afectados o los denunciantes no tienen por qué agotar la escala jerárquica, sino que podrán interponer la denuncia respectiva directamente ante la Dirección General de Personal o del Departamento de Procedimientos Legales, esto con el fin de darle más celeridad al procedimiento y evitar una posible caducidad. Por deferencia al superior inmediato, pero solo por eso podrá remitirse copia de la denuncia. Imagínense ustedes la denuncia de una falta tan grave como el probable abuso contra un estudiante o una estudiante. En forma inmediata se recibe la denuncia por parte del director y en ese término de 3 días se eleva ante el régimen disciplinario del MEP. Ahí no tenemos que esperar nada y simplemente se le informa al supervisor de la gestión, pero nada más. Hay que actuar diligentemente en forma inmediata. En caso de ausencias injustificadas y de llegadas tardías, el jefe inmediato, además de tramitar el rebajo salarial ante quien corresponda, debe remitir a la Dirección General de la Administración de Personal el oficio de denuncia exponiéndole estas situaciones, ya que si un subalterno no justificó debida y oportunamente las ausencias y llegadas tardías, ni dio aviso oportuno a su jefe, incurrió en faltas a sus deberes, por lo que puede hacerse acreedor a una suspensión, a una sanción disciplinaria. En estos casos no estamos en presencia del principio del non bis in idem, que no se puede sancionar 2 veces por un mismo hecho. Es decir, además de recibir un rebajo de salario, porque el que no trabaja no gana salario, también puede sufrir una sanción disciplinaria porque está incumpliendo con sus deberes. Teniendo claro cuáles son las posibles faltas de los servidores docentes derivadas del incumplimiento de sus deberes, resulta imperativo hacer una breve descripción del procedimiento disciplinario, el cual es de obligado acatamiento tanto por el superior inmediato que pretende imponer a sus subalternos una amonestación verbal o escrita, como para los asesores legales del Departamento de Procedimientos Legales que llevan a cabo una investigación disciplinaria. En cuanto a ese procedimiento disciplinario, incluso el superior inmediato, llámese director, al saber que la falta es de alguna gravedad o grave y que no le corresponde a él sancionarlo, podrá realizar las diligencias propias de la instrucción, como levantar actas, tomar las declaraciones y hacerlas llegar, junto con el escrito de la denuncia, a la Dirección General del Personal. Con solo el hecho de remitir a dicha dirección un escrito donde exponga una relación bien clara, precisa y circunstanciada de los hechos denunciados y consigne en él o adjunte la prueba necesaria, ya es de mucha ayuda brindada a la buena marcha de la investigación. Por ejemplo, si se brinda prueba testimonial, se debe anotar el nombre de los testigos, las calidades, dirección exacta, teléfono de la residencia o del trabajo, domicilio, etc. El jefe inmediato puede actuar a instancia de parte u oficiosamente.
al enterarse de la comisión de una falta de alguna gravedad o grave. Pero en todo caso, si es a él a quien le corresponde sancionar por la naturaleza de la presunta falta, llámese faltas leves, deberá abrirle un expediente disciplinario a su subalterno, que contendrá todas las actuaciones, pruebas y resoluciones relativas a la causa que se le investiga. Es decir, en dicho expediente deberán constar las 3 etapas del procedimiento disciplinario, que a continuación se detallan: la instrucción, el trámite del procedimiento, el desarrollo del procedimiento y la resolución final. Es importante además indicar que la Dirección General de Personal ha tenido que anular muchas amonestaciones por escrito, pues los superiores no han ofrecido audiencia al denunciado para que ejerza su derecho de defensa. Número 1. La instrucción. La instrucción se brinda con la presentación del escrito de denuncia por cualquiera de estos: el director, asesor supervisor, hoy en día se denominan supervisores, director regional, padres de familia, personal docente o administrativos, alumnos u otros. Incluso puede darse el caso en que la Dirección General de Personal ordene iniciar una investigación de oficio, es decir, sin que se interponga denuncia alguna, por el simple hecho que por cualquier medio se enteró de los hechos denunciados. Seguidamente viene la diligencia procedimental llamada ratificación personal de cargos por parte del denunciante, en el caso de que haya denunciantes. Aquí se le debe preguntar si ratifica total o parcialmente los cargos, y además se le pide ampliarlos, detallarlos, que los precise, ofrecer prueba correspondiente. La ratificación de cargos no es necesaria cuando la denuncia es efectuada por una autoridad competente. Posteriormente, el instructor procederá a evacuar la prueba de cargo ofrecida. Mediante la prueba que se recabe, se tratará de fundamentar la eventual imputación de cargos al denunciado, quien luego ofrecerá en su defensa los alegatos y pruebas que considere pertinentes para tratar de desvirtuarlos. La prueba de cargo más común en este procedimiento es la documental y testimonial, sin perjuicio de que puedan utilizarse otros medios idóneos para este fin. Los testimonios o declaraciones son aquellas manifestaciones de los servidores o particulares que tengan constancia personal de los hechos investigados. Deberán levantarse mediante un acta que cumplirá con los siguientes requisitos mínimos: ser levantada o tomada individualmente por escrito por el instructor correspondiente, contener lugar, hora, fecha de inicio y cierre del acta, calidades del instructor y del declarante, apercibimiento de decir la verdad cuando se trate de mayores de 18 años, calidades de representante y apercibimiento de los deberes y obligaciones inherentes a este cargo cuando se trate de declarantes menores de 18 años, indicación de la causa que se investiga, formular las preguntas del declarante en forma clara y precisa, fiel y exacta, consignación de lo manifestado por el deponente, consultar al declarante al finalizar su declaración si desea agregar algo más, y por último proceder a la lectura, ratificación y suscripción del acta por parte del declarante, el curador si lo hubiere y el órgano instructor. Ya recopilado el material probatorio de cargo, el director de personal o el superior inmediato, en caso de faltas leves, deberá determinar si existe mérito suficiente para continuar con el procedimiento. De considerar que sí, es porque existe una presunción de probabilidad sobre la responsabilidad del investigado, o por el contrario se concluye que no hay prueba suficiente que respalde la imputación. En el primero de los casos, el director de personal o el jefe inmediato elaborará un escrito conocido como traslado de cargos dirigido al investigado para notificarlo acerca de la presunta falta cometida, del término de 10 o 3 días hábiles para ejercer por escrito su derecho de defensa. A su vez, se previene para que ofrezca las pruebas que estimare pertinentes. El instructor deberá evacuar necesariamente la prueba de descargo ofrecida. Con esta diligencia se da por concluida la etapa de la instrucción. Es decir, que la etapa de la instrucción termina con el traslado de cargos. Otorgamiento de oportunidad de descargo. El director del personal dará un término de 10 días hábiles a los docentes para que presenten su descargo y de 3 días a los administrativos puros. En cambio, el superior inmediato dará un término de 3 días hábiles a sus subalternos para realizar esta diligencia, ya sean docentes o administrativos propiamente dichos. En la segunda de las alternativas mencionadas, cuando no existe prueba de cargo suficiente o de bien improcedente imputar cargos, resulta conveniente dictar una falta de mérito que consiste en un oficio razonado que da lugar al archivo del expediente. En casos muy calificados y cuando por la naturaleza de la presunta falta grave se considera perjudicial la permanencia del servidor en el puesto, el director de personal podrá ordenar o decretar su traslado provisional a otro puesto mientras se realiza la investigación disciplinaria, lo anterior de conformidad con el artículo 67 del Estatuto de Servicio Civil. Segundo,
la resolución. La segunda etapa del procedimiento disciplinario es la resolutiva, que corresponde al proceso de valoración o análisis exhaustivo e imparcial de la prueba recabada. Después de realizado dicho examen, el director de personal o el superior inmediato decretará la absolutoria del accionado o, en su defecto, la imposición de la sanción correspondiente. Según lo establecido en el artículo 64 del Estatuto del Servicio Civil, la aplicación de la amonestación oral y la advertencia escrita será atribución exclusiva del jefe inmediato del servidor que hubiera incurrido en falta, y esta tendrá necesariamente que ser una falta leve. Pero tanto en un caso como en el otro es indispensable que previamente se levante la información correspondiente, es decir, se instruya un expediente apegado totalmente al principio del debido proceso. Con el propósito de dejar constancia de la amonestación verbal, es conveniente que se deje por escrito en forma de un memorándum, con la firma del servidor. Si el funcionario se negara a firmar, deberán firmar en su defecto dos funcionarios que funjan como testigos de asistencia en el momento de imponer la amonestación. De la amonestación escrita deberá remitirse copia a la Dirección General de Personal del Ministerio de Educación Pública. Y teníamos entonces la instrucción, la resolución y la impugnación como fase tercera. Finalmente es preciso referirnos a la fase de impugnación de la sanción impuesta, la cual se logra a través de los recursos de revocatoria y apelación, los cuales pueden ser interpuestos conjuntamente, recurso de revocatoria con apelación en subsidio o por separado. El recurso de revocatoria deberá formularlo por escrito el sancionado ante el órgano que dictó la resolución dentro de los 5 días hábiles posteriores al momento en que se le notificó dicha resolución. Por su parte, el órgano de apelación es el superior del ente que emite la resolución. En este caso se plantea el recurso de apelación que como punto número 3 tenemos la fase de impugnación. Es preciso referirse a esta fase de impugnación de la sanción interpuesta, la cual se logra a través de los recursos de revocatoria y apelación, los cuales pueden ser interpuestos conjuntamente, recurso de revocatoria con apelación en subsidio o por separado. El recurso de revocatoria deberá formularlo por escrito el sancionado ante el órgano que dictó la resolución dentro de los 5 días hábiles posteriores al momento en que se le notificó dicha resolución. Por su parte, el recurso de apelación se interpondrá por escrito ante el órgano superior del que la ley indique dentro de los 3 días hábiles siguientes al pronunciamiento impugnado. En realidad, esta última etapa puede no presentarse si el servidor desiste de interponer los recursos mencionados. Cabe recordar que, de acuerdo con la configuración del procedimiento disciplinario implementado en el marco de la normativa del Estatuto de Servicio Civil Docente, los denunciantes no son parte del proceso y, por lo tanto, no tendrán derecho a ejercer los recursos antes mencionados ni a ser notificados de las resoluciones dictadas, salvo tratándose de un denunciante afectado de acoso sexual. Como hechos de interés, se ha de indicar que el trámite del despido se interpone ante el Tribunal de Servicio Civil para los administrativos, técnico-administrativos y administrativo-docentes.